vuelva las órdenes y lleve toda la policía militar a sus cuarteles en este momento. No puede ser eso, no puede ser el desprecio, tanta lealtad. Claro, porque usted está haciendo contra el pueblo boliviano. No se lo vamos a permitir. El presidente contra el pueblo, contra el pueblo. ¡Viva la democracia, carajo! Si usted respeta el mando militar, como dice ser un buen militar, despliegue todas estas cosas. Ese es un momento general. ¡El pueblo está Es una orden. ¡A la militares Es conquistan! una orden. ¿No me va a hacer caso? No. A diferencia de lo que sucedió en el golpe de 2019, esta vez se evidenció una unidad social monolítica pese a la profunda fractura política del bloque que supo llevar a Morales a la presidencia en 2006 y a Arce en 2020. Rápidamente, la poderosa central obrera boliviana, la COP, condenó el golpe y convocó a una huelga general indefinida. Idéntica postura tomaron la CESUR-CB, la principal confederación campesina e indígena del país, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, la CIDOB, representante de los indígenas de las tierras bajas del oriente boliviano, así como otras organizaciones sociales, sindicales, obreras, campesinas e indígenas. A nivel internacional, los posicionamientos fueron rápidos y enérgicos. Incluso presidentes neoliberales como Luis Lacalle Pou en Uruguay, manifiestamente hostiles a los gobiernos del movimiento al socialismo, se pronunciaron contra el golpe, lo que da algún indicio sobre su prematuro aislamiento y su improvisación. Lo mismo hicieron, por supuesto, Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil, López Obrador y Claudia Sheinbaum en México, Nicolás Maduro en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba, Gabriel Boric en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la canciller de Argentina, Diana Mondino, emitió una condenita, un poco abstracta y elusiva, pero condenita al fin y al cabo. Por último, Xiomara Castro, la presidenta pro tempore de la CELAC, convocó a todos los líderes del organismo para repudiar los hechos. Bueno, hasta allí los hechos. Hechos que debemos tratar de encuadrar en la historia reciente y en el contexto político general del país y que debemos interpretar a la luz de una serie de preguntas por ahora irresolubles, pero que de todos modos es necesario formular. La primera y más urgente pregunta es: ¿qué relación tiene, si es que tuvo alguna, ya sea directa o indirecta, esta tentativa de golpe con la interna pública y feroz que sostienen desde hace tiempo las dos facciones del partido del gobierno, personificadas en las figuras del presidente Arce y el expresidente Evo Morales, ambos dispuestos a competir por la presidencia en 2025? En principio, es posible que Zúñiga creyera que la debilidad del gobierno y el desgaste acumulado en la interna masista abonaba el terreno para una actuación de tipo providencial y que de alguna forma su putsch podría contar con el apoyo de la oposición tradicional y de las élites que Áñez, Camacho, Marco Pumari y otros golpistas pudieron movilizar con éxito en 2019. A esto debemos sumar un ambiente caldeado tras algunas semanas críticas en donde se dieron una serie de protestas y bloqueos fogoneados por la crisis de los combustibles, la inflación de los alimentos y la escasez de divisas. La segunda pregunta, relacionada con la anterior: ¿Arce saldrá fortalecido o no saldrá fortalecido de este trance? Lo que pareciera estarse verificando que saldría favorecido, al menos en el corto plazo. Si bien es verdad que fueron elementos legalmente bajo su mando los sublevados, también es cierto que la restauración del orden fue casi inmediata y bastante ordenada, y que el presidente y la nueva cúpula por él nombrada lograron contener a la mayoría de los elementos de las Fuerzas Armadas que, ya sea por cálculo o por convicción, decidieron no plegarse al motín. La otra pregunta tiene que ver con la suerte futura de Zúñiga, el principal actor de la discordia y protagonista del golpe. En principio, la rápida actuación del Ministerio Público y la orden de captura y posterior detención del ya exgeneral anticipan quizás un tratamiento rápido y expeditivo como el que merece un delito flagrante de sedición. Como sea, actuar con premura y decisión podría cortar de raíz con toda especulación presente o futura sobre la posible articulación entre la interna y la tentativa de golpe. Otra cuestión tan pertinente para Bolivia como para el conjunto de América Latina y el Caribe se relaciona con la salud democrática
de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que un gobierno progresista que sufrió un golpe de Estado hace apenas un lustro no haya logrado purgar a los elementos sediciosos que siguen haciendo sonar la hora de la espada ante la menor insatisfacción doméstica o ante cualquier intento del poder civil de medrar en sus privilegios de casta? Recordemos, por ejemplo, el triste caso de William Scaliman, el general que sugirió la renuncia de Evo Morales en 2019. Tras dar el paso decisivo en la consumación del golpe, el militar se fugó a los Estados Unidos, no sin antes recibir de manos de Bruce Williamson, el encargado de negocios de la embajada estadounidense, nada menos que $1 millón. Scaliman, que había sido nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en diciembre de 2018, se formó con militares estadounidenses en la tristemente célebre Escuela de las Américas, lo que comprometió desde un comienzo sus lealtades. Otra pregunta que supura desde la herida abierta por el golpe de 2019 es si en esta ocasión el diablo volvió a meter la cola. Recordemos la participación probada de la Embajada de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y de otros actores internacionales en aquella coyuntura crítica. Hasta el propio Elon Musk celebró y asumió como propio un golpe que siempre tuvo en la mira las ingentes reservas bolivianas de litio. ¿O se trató más bien en este caso de un hecho ante todo doméstico precipitado por los intereses corporativos de la fuerza y por la inminente destitución de Zúñiga tras sus resistidas declaraciones a la prensa? Sea como fuere, el rápido aislamiento de la intentona, tanto local como internacionalmente, abonaría más a esta última hipótesis. La última pregunta, y quizá la más importante para los tiempos por venir. Esa pregunta es si la tentativa de golpe y la unidad social manifestada en las calles como respuesta servirán como voz de alarma y podrán atemperar la crisis, o si por el contrario los balances dispares de la jornada harán parte de un nuevo y amargo capítulo de una lucha fratricida que enfrenta desde hace tiempo a diferentes sectores de las clases populares. Clases populares que se posicionan no solo frente al desafío de garantizar la continuidad de un proceso de cambio inédito en la región y en el mundo, y que se enfrentan ya no solo a una oposición oligárquica que celebra el divisionismo y se fortalece en términos electorales, sino que empieza a manifestarse a través de actores no civiles y de estrategias no democráticas para retornar al poder. Bueno, esto escribe hoy en Diario Red nuestro compañero Lautaro Rivara. Lean el artículo entero porque es una verdadera lección de buen periodismo. Hoy hablamos del golpe de Estado en Bolivia. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Estábamos comentando antes que para que hablemos de Bolivia tiene que haber un golpe de Estado. Ojalá no sea así y haya buenas noticias que contar aquí en La Base, pero hoy toca hablar de un intento de golpe de Estado felizmente fracasado. Paola Aragón, ¿qué nos traes? Pues sí, vamos a hacer una cronología de lo que pasó en el día de ayer, por si alguien se ha perdido o no lo ha podido seguir con toda la atención, porque pasaron bastantes cosas y vamos a ver bastantes imágenes históricas, impactantes, que nos dejó la jornada. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, vamos a ver en primer lugar la prensa extranjera, cuál es la atención que se le está dando a este acontecimiento, y después vamos a ver también la prensa boliviana, prensa española, cuál es el discurso que se está haciendo sobre este intento de golpe de Estado. Bueno, las internas de la izquierda, como saben los seguidores de Canal Red, se las traen en todas partes. En España, desde aquel fatídico mes de mayo de 1937, pero también en España hoy y en Bolivia hoy también. Y también en Bolivia hoy, desde hace interna. 2 años, los seguidores de La Base habrán visto alguna sección mía sobre Bolivia hablando de ese tema. Es importante para manejar el contexto en el que se desarrolla todo, ¿no? Hoy además vamos a contar con Susana Bejarano, es boliviana, politóloga, presentadora durante mucho tiempo del programa Esta Casa No Es Hotel y del Desacuerdo en Canal Red, y estamos muy contentos de recibirla aquí, en su casa. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera.
Bueno, pues ayer Bolivia fue víctima de un intento de golpe de Estado militar sobre el que, como ha contado Pablo hace un momento, cabe todavía hacerse muchísimas preguntas. Sin embargo, hay un hecho de una relevancia histórica incontestable, el modo en que la población civil boliviana se movilizó frente al motín militar en defensa de la democracia y de la representación política electa. Algo nada baladí en un país que ha sufrido 36 golpes de Estado, nada más y nada menos, en los 2 últimos siglos. El último hace apenas 5 años. Desde noviembre de 2020 gobierna allí Luis Alberto Arce, que salió democráticamente elegido en las urnas. Pero este miércoles 26 de junio, alrededor de la 1 de la tarde de Bolivia, un mensaje del expresidente Evo Morales en la red social X hizo que de pronto empezasen a saltar todas las alarmas de un posible nuevo golpe de Estado que parecía inminente. El mensaje de Morales decía así: desde hace una hora, comandantes de divisiones instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones. Encuartelamiento. Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia. Hasta 2 horas después, unos minutos antes de las 15 horas hora boliviana, el actual presidente democrático, Lucho Arce, no se pronunciaría. Al hacerlo, sus palabras, también a través de un tuit, fueron las siguientes: denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse. Según parece, por precaución, Arce no quiso hablar todavía en aquel momento de golpe de Estado. Efectivamente, pero pocos minutos después Evo Morales volvía a pronunciarse también en X y la liebre terminaría de saltar. Se gesta el golpe de Estado, escribía, y acompañaba el tuit de unas imágenes en las que se veían ya montones de militares por las calles. En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3 una reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército de Miraflores con uniformes de combate. Convocamos, decía Evo Morales, a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia. A lo largo de la hora siguiente, los medios y en las redes sociales empezaron a difundirse imágenes en las que se veía claramente que en la Plaza Murillo de la Paz, a las puertas del Palacio de Gobierno, había 2 tanquetas estacionadas y que un grupo de militares había conseguido entrar al edificio con las tanquetas. Sí, y es entonces cuando ya por fin el vicepresidente del Gobierno, David Choquehuanca, salía oficialmente a hablar de, ahora sí, golpe de Estado. Denunciamos a la comunidad internacional que en Bolivia hay un golpe de Estado contra nuestro gobierno democráticamente elegido, decía. Para entonces ya se hablaba de golpe de Estado en todas partes y su ejecutor empezaba a tener nombre y apellidos, el general Juan José Zúñiga. Zúñiga, el lunes, había hecho unas declaraciones algo peliagudas en una entrevista en televisión en las que insinuó, casi que afirmó más bien, que estaría dispuesto a dar un golpe de Estado con el fin de evitar que Evo Morales pudiese presentarse a la reelección el próximo 2025. Estas fueron las declaraciones que hizo. Dale, Xavi. ¿Cómo harían cumplir la Constitución? Con todas las herramientas y los instrumentos que nos otorga la Constitución política de la nación, del país y las normas vigentes, con todos los instrumentos que nos otorga la patria. ¿Eso qué implica, por favor, detenerlo? Él dice, matarme, dice, ¿no? Quieren bajarme. ¿Qué implica, por favor, que ustedes hagan todo lo que la Constitución les ordena para que se cumpla la Constitución? Y usted dice que él está constitucionalmente inhabilitado. Dígame, por favor, ¿qué es todo lo que ustedes pueden hacer para que él no se habilite en contra de la Constitución, como dice usted? Nosotros somos un brazo armado del pueblo, un brazo armado de la patria. Explique, por favor, amplíe eso que nos ha dicho. Yo creo que se entiende. Somos un brazo armado de la patria. Y vamos a defender a toda costa la constitución política del Estado, los altos intereses de la patria. ¿Lo detendrían? Si el caso amerita, yo creo que sí. No podemos permitir que se pisotee la Constitución. No podemos permitir que se desobedezca el mandato del pueblo. Hace años atrás han convocado un referéndum justamente sobre la selección y el pueblo de manera rotunda ha dicho no. Y esa voz se debe obedecer. Siempre he dicho porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Para los que sienten que lo que usted ha dicho es una amenaza con las armas, ¿qué les puede decir, por favor? No es una amenaza
con las armas, para nada. Simplemente nosotros vamos a hacer cumplir la Constitución política del Estado. Tendremos nuestras formas de hacer cumplir. Cuando usted dice somos un brazo armado, eso para la gente que entiende que ustedes están diciendo vamos a salir con armas a las calles, eso explíquelo un poquito más, por favor. No, yo creo que está claro. No quiero entrar más en polémica, por favor, Jimena. Wow, impactante, ¿no? Ver a un mando militar hablando en directo en televisión de que está dispuesto a usar las armas para, según él, defender la Constitución. Da mal rollito, la verdad. Da bastante mal rollito, y dio tan mal rollito que a raíz de estas declaraciones se empezó a rumorear que se le había destituido. El martes, sin embargo, apareció al parecer en un acto como si nada, pero el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, después del intento de golpe, ha salido a callar esos rumores de si no se le había cesado todavía, y ha reiterado que efectivamente le habían destituido la noche del martes, antes de la sublevación. El caso es que Zúñiga, en la tarde del miércoles, consiguió entrar al final en la sede de gobierno. Mientras esto ocurría, Morales denunciaba que en la Plaza Murillo había francotiradores, lo que haría pensar que el golpe estaba planificado con antelación, según él, y pedía al pueblo con vocación democrática a defender la patria de algunos grupos militares que actúan contra la democracia y el pueblo. Casi a las 5 de la tarde, hora de Bolivia, la tensión seguía siendo máxima y Arce, junto con los miembros del gobierno, hizo difundir un comunicado en la televisión nacional en el que llamaba a la comunidad internacional y al pueblo a organizarse y frenar el golpe militar. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos, el gobierno nacional con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia, y aquí estamos firmes en Casa Grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! La verdad es que el pueblo efectivamente parecía estar bastante cabreado. La reacción de la gente con enfrentamientos contra la policía militar, esa gente que estaba completamente desarmada, que decían que además les estaban gaseando con gas pimienta, fue bastante histórica. Las imágenes que hay difundidas por bastantes sitios, en este caso estamos emitiendo unas difundidas por la cuenta Arrepentidos de Milei, la verdad es que son brutales, pero en fin. La cosa es que Arce, dentro de la sede de gobierno, estaba exigiendo que se produjesen cambios en el gabinete ministerial y reiterando que estaba dispuesto a tomar los poderes ejecutivo y legislativo en caso de que no se cediese a sus demandas. Además, dijo que su intención era liberar de prisión a la extrema derechista Jeanine Áñez, responsable del golpe de 2019, a la que calificó de presa política. Lo irónico en esta parte de la historia, o quizá no tanto, porque el relato de Áñez siempre ha consistido en defender que lo suyo no había sido un golpe de Estado, es que de entre todas las reacciones que hubo condenando lo de Zúñiga, también estuvo la de la propia Áñez, una golpista, que dijo así: repudio total a la movilización de militares en la Plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional. El MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto en el año 25. Los bolivianos defenderemos la democracia. Esto tuiteó desde la cárcel, que me llama mucho la atención de poder tuitear desde la cárcel. ¿Habrá Tinder también en la cárcel? No sé. Hombre, el rango geográfico es más pequeño en Tinder ahí. Pero bueno, volviendo otra vez a Zúñiga, otra de las imágenes más impactantes de ayer fue la del enfrentamiento entre el propio Zúñiga y Arce, que bajó a frenar al general y le ordenó que replegase las tropas. Dale, Xavi.
vuelva las órdenes y lleve toda la policía militar a sus cuarteles en este momento. No puede ser eso, no puede ser el desprecio, tanta lealtad. Lo que usted está haciendo porque el pueblo boliviano no se lo puede. El electricidad se contra la democracia, contra su pueblo. ¡Viva la democracia, carajo! Si usted respecta el mando militar, dice ser un buen militar, despliegue todas estas cosas. Ese es un momento general. ¡El pueblo está pedido! ¡Para los militares son que Es un está orden. ¿No me va a hacer caso? No. ¡Vas a ser los presidentes! ¡Repliegue este momento! ¡No estamos en época de dictaduras militares! No puede ser tanto desprecio, dice Zúñiga, al tiempo que estaba dando un golpe de Estado. En fin. Bueno, el caso es que luego la cosa se lía todavía un poco más. Al principio, después de ese cara a cara, parecía que después de la que había montado Zúñiga podía retirarse él mismo y retirar a los efectivos militares y ya está, como si no hubiera pasado nada. Pero durante la tarde asumió el mando como nuevo comandante general del ejército José Wilson Sánchez, reemplazando a Zúñiga, y dio la orden de retirar los tanques y todo empezó a volver a la normalidad. Pero el plot twist definitivo del día llegó cuando Zúñiga fue, al final sí, detenido y se anunció que iba a ser sometido a un proceso penal. Y entonces Zúñiga cogió e hizo estas declaraciones en ese momento. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy a No, no, usted va conmigo, usted va conmigo. Por eso he venido. Termine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacacha. ¿Ya? Achacacha. Entonces, Vamos, que Zúñiga salió a decir que todo había sido orquestado por Arce y que se había tratado de un autogolpe para levantar su popularidad. Todavía no hay pruebas realmente de nada, pero algunos contrincantes de Arce, posicionados también contra Morales, ya estaban saliendo enseguida a comprar el relato del golpista. Por ejemplo, el expresidente Carlos Mesa enseguida publicó un tuit hablando de Zúñiga como golpista, entre comillas, diciendo que había sido todo un sainete y aprovechando para criticar al MAS. Y bueno, ya para cerrar, quería mencionar la cantidad de voces de todo el panorama internacional que salieron a condenar el golpe, porque es verdad que hubo bastante consenso, un consenso bastante frecuente. Estuvieron Lula, Boric, Petro, el propio Pedro Sánchez o Borrell aquí en España. También estaba Luis Almagro de la Organización de los Estados Americanos o el pro argentino, por ejemplo, aunque Milei concretamente no dijo nada y lo que hizo fue limitarse a retuitear el tuit bastante escueto donde no se mencionaba explícitamente siquiera a Bolivia, que publicó además bastante tarde para lo que fueron las reacciones en América Latina, Diana Mondino, lo que generó algo de malestar internacional. Y el que tampoco condenó el golpe, o al menos yo no lo he encontrado, si lo encontráis me lo decís, fue Biden, y por lo que parece Estados Unidos lo que hizo fue un llamado a la calma en Bolivia, sea lo que sea que eso signifique. Bueno, quizá Biden todavía no se haya enterado de que ha habido un golpe de Estado en Bolivia. Gracias, compañera. Manu Levín, adelante. Lucho no está solo, carajo, decía la gente. Mando todo mi apoyo a Bolivia y a su marido Popeye, puso alguien ayer en la cuenta fake de Biden. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, el intento de golpe militar en Bolivia, frenado en gran medida por el pueblo movilizado, hoy es objeto de atención fundamentalmente en las portadas de la prensa regional, no así en los principales diarios europeos o norteamericanos, que no colocan esta información entre las noticias principales del día. Nada en portada del New York Times ni del Washington Post. Parece que lo único que les interesa de Bolivia es el litio. Nada tampoco en la portada del Le Monde, por ejemplo, o de los principales diarios de Alemania o de Italia, salvo un breve en el Corriere della Sera y en la República, en las portadas de ambos. El único diario europeo que hoy trata esta noticia como la noticia principal en su portada es un diario español, el diario El País. Le concede la imagen principal y titula
Militares de Bolivia intentan un golpe de Estado con el asalto a la sede de gobierno. El presidente Arce planta cara a la asonada, liderada por el destituido jefe del ejército, y las tropas se repliegan tras horas de tensión. Pues bien, por el país en este caso, dando a la asonada militar en Bolivia la dimensión que a nuestro juicio merece y llamando claramente intento de golpe de Estado a lo que ha pasado. Pero, como decía, son básicamente los diarios de todos los países latinoamericanos los que hoy copan sus portadas con informaciones sobre este acontecimiento. O Globo de Brasil: sin apoyo, la tentativa de golpe en Bolivia fracasa. Folha de São Paulo, también de Brasil: militares intentan dar golpe en Bolivia y el gobierno reacciona. Heraldo de Colombia: rechazo unánime al intento de golpe de Estado en Bolivia. La Nación de Argentina: frenan un intento de golpe en Bolivia y descabezan a la cúpula del ejército. Granma de Cuba: derrotado el intento golpista en Bolivia. El Sol de México: fracasa golpe de Estado en Bolivia. Bueno, como veis, noticia principal en las portadas de la prensa sudamericana y centroamericana, tanto a nivel de imagen como de titular, y casi todas en general utilizan el término golpe de Estado para calificar lo que intentó hacer el general Zúñiga. Lo cierto es que la imagen ha sido de libro, ¿no? Además de golpe, digamos, de la vieja escuela. Militares armados y subidos en tanquetas rodeando y asaltando el Palacio de Gobierno en la capital. Digo casi todas porque hay algunas excepciones bastante elocuentes. El Mercurio, periódico golpista chileno por excelencia, evita usar el término golpe de Estado para calificar lo sucedido en el país vecino. Fracasada insurrección de jefe militar sacude Bolivia. El periódico de los Edwards haciendo honor a su historia. Y cosas que no cambian, ¿verdad? Y también hay algunos diarios, aunque hoy esta teoría editorialmente es minoritaria en los medios de todo signo, lo vamos a ver, pero hay diarios que abonan la tesis del autogolpe al hilo de esas declaraciones del general golpista antes de ser arrestado, que escuchábamos hace unos minutos, y al hilo también de lo que están manifestando ciertas voces del entorno del levismo. Recordemos una vez más que hoy existe una fuerte división en el seno del MAS en Bolivia entre el arcismo, el sector afín al presidente Lucho Arce, y el levismo, el sector afín al expresidente Evo Morales. Luego Ina nos va a contar más sobre eso, que es muy relevante. Bueno, os traigo 3 ejemplos de publicaciones que abonan esta tesis, digamos. Uno en la portada de Reforma, diario mexicano de derecha, que también lleva esta noticia a su primera plana hoy, pero la enmarca en clave de supuesto autogolpe. Montan golpe en Bolivia, lo pidió el presidente. Otro ejemplo en diario Las Américas, con sede en Miami. Golpe de Estado, así entre interrogaciones. Bolivia, autogolpe, simulación o ajuste de cuentas, probables escenarios del alzamiento militar. Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, indica que movimiento militar puede ser un autogolpe, una simulación o ajuste de cuentas. Bueno, y el tercer ejemplo, cambiamos radicalmente de signo editorial, en Página 12, diario argentino de línea progresista, afín al kirchnerismo, que aunque con proclamada cautela, también da vuelo a esa teoría. Dice: Bolivia, una asonada que dejó muchas dudas. Es el escenario de un golpe aparente, yo diría que más una gran puesta en escena que un golpe, opinó Juan Ramón Quintana, exministro de Evo. Este es el subtitular de la pieza. El expresidente había repudiado la intentona golpista, luego abonó la teoría del autogolpe. Y dice el texto de Página 12, el golpe en Bolivia podría haber sido un autogolpe. La teoría requiere mucho cuidado y tomó tanta velocidad como las tanquetas militares desplazadas hacia la Plaza Murillo para interrumpir el orden constitucional. La idea se apoya en una certeza y algunas interpretaciones posteriores al acto de sedición. La única evidencia hasta ahora son las declaraciones del general Juan José Zúñiga, comandante del ejército, a menos que haya mentido. Camino a su detención, explicó sin titubear ante un grupo de periodistas: el presidente me dijo, la situación está muy jodida, muy crítica, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Sacamos los blindados, le habría preguntado a Luis Arce este general, y este le respondió: saca. A partir de ahí, Página 12 cita también una serie de declaraciones de figuras cercanas a Evo Morales, dando pábulo a esa teoría. Pero hay más medios que hoy estén difundiendo esa idea de autogolpe, a una idea que a mí que parece un poco que en cualquier caso no sirve para atacar al presidente Arce y de alguna manera para salvar o quitarle responsabilidad a los militares golpistas que habrían sido utilizados por otros para esto. Hay más piezas con eso, las hay, pero hay que fijarse en algunos elementos para captar la intención editorial de esas piezas, porque hay algunas
en la prensa extranjera, española, por ejemplo, que incluyen esa hipótesis informando de esas declaraciones del general Zúñiga antes de ser detenido, en las que intentó involucrar al presidente. Claro, periodísticamente tampoco es que se puedan ignorar unas declaraciones así, ¿no? Por ejemplo, El País, intento de golpe de Estado en Bolivia en vivo. El general Zúñiga acusa a Arce de orquestar el intento de golpe. El Mundo, detenido el comandante golpista, quien asegura que el presidente le ordenó sacar los blindados para aumentar su popularidad. La policía boliviana detuvo a un segundo jefe militar de la intentona golpista que la oposición ve como show política en línea con las declaraciones del cabecilla del golpe, el general Juan José Zúñiga. El Nacional.cat, el intento fallido de golpe de Estado en Bolivia. ¿Por qué se han levantado los militares? Y el subtitular, el militar golpista asegura que seguía órdenes del presidente de Bolivia. Y hay también ejemplos que se hacen eco de esa idea por las declaraciones de la oposición evista, que también citaba Página 12. Por ejemplo, el HuffPost. Los seguidores de Evo Morales acusan al presidente boliviano de autogolpe. Aún así, el exmandatario suspende las movilizaciones convocadas tras retomarse la calma en el país con la detención del cabecilla militar de la asonada. En todo caso, como decíamos, estas piezas, más que comprar la tesis del autogolpe, se hacen eco informativo de las declaraciones del general golpista Zúñiga y de algunos dirigentes cercanos a Evo Morales. Eso las distingue de las antes comentadas de Diario Américas de Miami o del Diario Reforma de México, que sí hacían suya editorialmente esa tesis. Sí, o en cierto modo también de la de Página 12, que aunque, insisto, presentaba esa hipótesis como algo que requiere mucho cuidado, decía literalmente, tampoco es que la asumiera como tal, sí titulaba Una sonada que dejó muchas dudas y sí comenzaba su texto con una frase bastante categórica. El golpe en Bolivia podría haber sido un autogolpe, decía Página 12. Cuéntanos, Manu, la prensa boliviana, ¿qué está diciendo de todo esto? Pues os cuento. He estado mirando las portadas y las piezas que han publicado 8 de los principales periódicos digitales y en papel de Bolivia, que de izquierdas no son, como ya os podréis imaginar. Todos están llenos de información sobre lo que vimos ayer en La Paz, evidentemente, y lo cierto es que prácticamente todos ellos, ahora enseguida veremos cuál no, hablan claramente de intento de golpe de Estado y no compran editorialmente la tesis del autogolpe. Fijaos, 2 excomandantes son acusados por 2 delitos tras el intento de golpe de Estado. Otro ejemplo, ahora El Pueblo. Un exgeneral y un ex vicealmirante detenidos por intentona golpista en Bolivia querían tomar el mando de Bolivia. Organizaciones, redes de derechos humanos y sociedad civil repudian el atentado contra la democracia y el orden constitucional. La ONU llama a defender la democracia y los derechos humanos, exhorta a la paz y calma a los bolivianos. Otro ejemplo, La Época. Arce asegura que hará respetar la democracia y agradece el respaldo de la población y de la comunidad internacional. Del Castillo, otro ejemplo en La Razón, señala que Zúñiga quería derrocar el mandato de Arce. Lima señala que Zúñiga se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel. Arce agradece el apoyo de la comunidad internacional. Otro ejemplo, diario La Jornada. Las horas de incertidumbre en que un grupo de militares paralizó el país. Bueno, ya veis, en definitiva, que la tesis del autogolpe no tiene mucho protagonismo en los enfoques de estos diarios, en sus enfoques de portada, más allá de recoger en alguna pieza las declaraciones de Zúñiga. Sí hay, como os decía, uno de los diarios que he estado consultando que sí que va duro con ese mensaje. Es El Diario de Bolivia, eldiario.net es su URL. Portada digital. Gobierno armó un show burlesco con malos actores. Tremendo. Otra en portada. Show político causó grave daño a la economía de la población. Y otra con las palabras de Zúñiga. El presidente Arce me dijo que se necesita hacer algo para levantar su popularidad. Dato importante, El Diario, considerado el periódico más antiguo de Bolivia, de línea derechista, es propiedad de la familia Carrasco, de la oligarquía boliviana. Así es, y hoy va con todo a intentar salvar a los militares golpistas de su responsabilidad, como decía Paola, y culpar al presidente con toda esa tesis del autogolpe, que por lo demás es mi conclusión, después de mucho rato analizando estos medios bolivianos y también los extranjeros, es una tesis muy minoritaria, tanto en medios de derecha como en medios progresistas, y que no parece que tenga demasiada entidad, viendo también cómo han entendido lo sucedido todos los líderes latinoamericanos e internacionales, sin excepción, y cómo lo calificó también el propio Evo Morales, que desde el principio llamó al pueblo a movilizarse para frenar el golpe militar, por más que después algunas voces de su entorno político hayan abonado la otra versión. Bueno, lo vamos a dejar aquí ya, no sin antes ponerle el cascabel a 2 medios de comunicación españoles que han empleado un lenguaje claramente favorable al golpe militar en Bolivia, porque estas cosas hay que dejarlas bien apuntaditas. ABC enseñando la patita a lo bestia.
Los militares se movilizan en Bolivia. Y anuncian un nuevo gobierno, aunque permiten la continuidad del presidente Arce. Así es el democrático libro de estilo de ABC. Un referéndum, golpe de Estado. Manifestaciones en Cataluña, golpe de Estado. Un general que asaltó un palacio de gobierno con tanquetas y soldados armados. Los militantes se van de manifa y anuncian un nuevo gobierno. En fin. Bueno, y el otro ejemplo que no podía faltar, sobre todo si recordamos que en 2019 enviaron a uno de sus empleados, Alejandro Entrambasaguas, a apoyar el anterior golpe de Estado en Bolivia, el que encabezó Yanin Áñez. OK Diario, de Eduardo Inda. Esta mañana ya había en esta web 4 piezas publicadas sobre el golpe en Bolivia. Ninguna de ellas utilizaba ni una sola vez el término golpe para calificar los hechos, y los titulares van en esta línea. Sánchez y Díaz salen en defensa del comunista Arce. España condena los movimientos militares en Bolivia. El presidente y la ministra de Trabajo se posicionan a favor del presidente boliviano tras los movimientos militares de Bolivia. En fin, que demonizan a Arce, el comunista Arce, evitan hablar de golpe de Estado y no hablan de un apoyo por parte del gobierno español, no sé, al orden constitucional boliviano o a la democracia en Bolivia, sino al presidente boliviano, el comunista Arce, un lenguaje nada inocente. Prensa golpista y colonial. Y nos quedamos cortos diciendo esto. Gracias, Manu. Algunos compañeros nuestros hablando contra Evo, igual que los gringos. Estoy demostrando. Ahora pueden identificar quién está en la línea de los gringos. Reflexionemos. No entremos a ese juego de ser apolítico, apartidario, condenar sobre pretexto de renovación. Ina Finogénova, adelante. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. La intentona golpista en Bolivia fracasó y las explicaciones están a la orden del día después de observar lo que pasó esta noche, lo que nos resumieron Pao y Manu recién. Se podría decir con toda autoridad que se trató de una de las intentonas golpistas más esperpénticas de las últimas décadas, sin quitarle la importancia que tiene, obviamente. El general despedido hace días, anteayer, Juan José Zúñiga, por llamar a la insubordinación, va con tanques y militares a la plaza central de la capital, sin un mensaje claro, salvo algo tan difuso como la restauración de la democracia y el de la libertad para los presos políticos. Le hace igual de golpistas que él. Todos, absolutamente todos, incluidos los golpistas de hace 5 años a los que dice que quiere liberar, lo condenan. Yanin Áñez, que rompió el orden constitucional en 2019, irrumpiendo con una Biblia de 4 metros cuadrados al Palacio Presidencial, repudiando desde su celda que se intente romper el orden constitucional en 2024. Tuto Quiroga, expresidente boliviano entre los años 2000 y 2001, y que fuera el delegado internacional del gobierno de Yanin Áñez, exigiendo en X que se juzgue a los golpistas. Y hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cómplice directo del golpe de 2019, diciendo que los golpes de Estado no deben tener nunca más lugar en las Américas, que aquel con el que colaboró él y la organización que preside sea el último. Ojalá. Correcto, y por lo tanto desconcertante posicionamiento inmediato de todos esos actores, que siguió con Zúñiga mascando chicle literalmente en el momento más importante de su vida, mientras lo encaraba Luis Arce a las puertas de la sede de gobierno, con la posterior detención de Zúñiga, durante la cual acusa al presidente boliviano de autogolpe para mejorar su imagen. Pues se dan nuevos nombramientos en las filas del ejército que ordenan a las fuerzas golpistas de Zúñiga replegarse, y ellos obedecen. Y ese elefante en la habitación, esos aires de sospecha de todos entre todos que empiezan a circular en los sectores afines a Evo Morales incluso. En medio de un embrollo de ese calibre, es normal que surjan versiones que rozan teorías de la conspiración, desde el supuesto autogolpe hasta la CIA y el imperio que se quieren apoderar del litio boliviano. Bueno, eso siempre. Pero ni es correcto analizarlo todo en el marco del intervencionismo estadounidense, obviando el contexto local, las pugnas locales por el poder, ni es adecuado recurrir a explicaciones más sencillas de situaciones que tienen tantas aristas. Mucha precaución. El momento, el panorama general importa y mucho. ¿Y cuál es el panorama general aquí? Lo primero que hay que saber es que en Bolivia los militares han tenido tradicionalmente mucho peso dentro del Estado. Desde el siglo XIX, como avisaba ya Paola, y hasta el día de ayer, el país sufrió decenas de golpes de Estado.
esa lamentable tradición española que muchas de sus excolonias parecen haber heredado, tristemente. Concretamente, la intentona golpista de Zúñiga es la número 37. En la historia reciente, desde los años 70 hasta hoy, hubo más de 10 intentos o golpes de Estado. El último, como hemos dicho, en 2019, apoyado, dicho sea de paso, por una gran parte de la comunidad internacional. Y a diferencia de otros países de América Latina, donde los militares reaccionarios y golpistas se han sentado en el banquillo de los acusados, en Bolivia nunca ha habido procesos en su contra. Efectivamente, es un marco general, el poder de los militares bolivianos, que los puede envalentonar en momentos en los que sienten debilidad del gobierno. Militares cuyas filas, como bien apuntaba Lautaro Rivara en la editorial que leíste, Pablo, no fueron depurados tras el golpe de 2019. Y ahora la pregunta clave, ¿en qué situación está el gobierno? Bueno, Bolivia lleva ya unos años sumida en una profunda disputa entre dos fracciones del partido hegemónico, el Movimiento al Socialismo, los sectores afines al líder histórico del MAS, Evo Morales, y los partidarios del actual presidente Luis Arce y su presidente David Choquehuanca. Los evistas enfrentan a los arcistas y viceversa desde prácticamente el regreso del MAS al poder en Bolivia. Casi todo pasa por la candidatura presidencial para las próximas elecciones que se celebrarán el año que viene, en 2025. Luis Arce, sus ministros y su militancia aspiran a revalidar su mandato, mientras Evo Morales y sus bases consideran que el próximo candidato debería ser de nuevo él, Evo Morales. De hecho, hace unos meses Evo anunció que se iba a presentar y poco después el Tribunal Constitucional de Bolivia lo inhabilitó, decisión que el sector evista tachó de golpe del Poder Judicial. Efectivamente, todo empezó a derrumbarse desde hace años. No vendría mal tener presente que en 2019 Evo Morales ganó las elecciones, pero no pudo asumir porque la derecha santacruceña, en complicidad con la Organización de Estados Americanos, le montó un golpe de Estado. Sin embargo, el MAS tardó tan solo un año en regresar al poder y ganó en las urnas en 2020 con un candidato que nombró Evo personalmente. Luis Arce en aquel momento se perfilaba como alguien con altas posibilidades de ser elegido porque se le reconocía como padre del milagro económico boliviano. Desde mediados de los años 2000, el país experimentó una bonanza inédita gracias, por una parte, a los elevados precios de sus recursos naturales y, por el otro, a las políticas económicas de Evo Morales, Arce y García Linera. La distribución de los extraordinarios ingresos que recibía el país benefició a todos los sectores de la población, redujo radicalmente la pobreza y multiplicó por 5 el Producto Interior Bruto. Arce fue uno de los artífices de esa gestión exitosa y, a la vez, como indica Pablo Stefanoni en un artículo publicado por la Fundación Carolina, en 2020 Arce se veía como alguien leal a Evo Morales y el hecho de que Evo se decantase por él se habría basado en un acuerdo que Arce no se presentaría a una reelección. Pero las cosas cambiaron casi de inmediato y el país se sumió en una profunda disputa interna que a día de hoy parece difícil de conciliar y que, si me apuran, pone en serio riesgo la mera continuidad en el poder del progresismo, ya sea de un sector del MAS o del otro. Al asumir el poder, el sector leal a Luis Arce empezó a hablar de la necesidad de una renovación. El vicepresidente David Choquehuanca proclamó abiertamente que el poder no podía concentrarse en unas cuantas manos, mandándole un mensaje, evidentemente, a Evo Morales para que abandonara sus aspiraciones presidenciales. Luis Arce, a su vez, tuvo con Evo desacuerdos relativos a la manera de organizar el Estado, el gabinete y la política. No integró en su equipo a miembros del antiguo gabinete de Evo, mientras que algunos funcionarios cercanos a él atacaron a Morales en público y Arce no los destituyó. Así que Morales empezó a incorporarlos en la lista de traidores y la pelea fue bajando mucho de nivel. Incluyó acusaciones cruzadas de supuesta corrupción, tráfico de influencias y hasta de narcotráfico. Involucró a los hijos de Morales y de Arce, a los que los antaño compañeros utilizaron para lanzarse dardos, en fin. Y mientras todo esto sucedía, la posibilidad de salir de ese atolladero pintaba cada vez más lejana. El ex vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, se atrevió a pedirles a Evo y a Arce que se sienten a hablar porque una izquierda dividida perdería toda posibilidad de ganar en 2025, según Linera. Pero de momento la guerra entre los evistas y los renovadores, los arcistas, continúa. Evo está inhabilitado, como dijimos, aunque mantiene sus bases y el poder dentro del MAS y dice que pese a todo va a ser candidato, y Luis Arce pues controla el Estado y los recursos. Es en este momento en el que llega Juan José Zúñiga mascando chicle y lleva vehículos blindados al centro de La Paz. También se sabe que lo hizo en un momento en el que las dos fracciones del MAS por fin
estaban intentando entablar un diálogo, una negociación después de todos estos años de batalla, a saber cómo influye en todo eso el golpe de Zúñiga. El caso es que, como apuntaba otra vez hoy a Lautaro Rivara, es perfectamente plausible que Zúñiga pensara que el desgaste que acumuló la interna en el seno del gobierno y del MAS pues facilitaría la revuelta, que si sacaba los tanques a las calles, los sectores de la derecha le apoyarían, de ahí los reclamos a liberar a los presos políticos, y que con ese apoyo ya pues lograría movilizar a más sectores de la población, igual que la derecha santacruceña lo pudo hacer en 2019. Cuando nada de eso sucedió, pues no hubo ningún plan B, afortunadamente. ¿Pero por qué se salieron los golpistas con la suya en 2019 y ahora sí se ha podido frenar el golpe? Pues porque en 2019 hubo una interpelación social de cambio bastante fuerte que fue instrumentalizada para quitarse de encima al gobierno de Evo Morales y sumir a Bolivia en un absoluto caos. Hoy claramente la población no quiere volver a este escenario, lo vivió hace muy poquito y sabe lo que es, así que prefiere cambiar las cosas por la vía democrática. Nuestros compañeros de la CELAC han publicado recientemente una nueva encuesta sobre el panorama político y social de Bolivia que arroja datos muy interesantes. Más del 60% de los encuestados considera que la izquierda no podrá unificarse para concurrir a las elecciones generales de 2025. Pero hay algo todavía más acuciante. Casi el 75% de los encuestados consideran que la clase política vive en su propia burbuja y se alejó de los problemas de la gente, que siguen siendo los mismos: salud, subida de precios, corrupción, desempleo, la crisis económica, la falta de dólares que está atravesando Bolivia. Por ahora, la oposición está debilitada y la percepción que se tiene de ella no es precisamente amable después de la experiencia de Jeanine Áñez, pero una izquierda dividida es un riesgo, y no solo de cara a 2025, como acabamos de ver, ¿no?, sino ahora mismo, con la mayoría de la gente viéndola enquistada al gobierno y a la izquierda en su pelea interna, y con militares con aires golpistas a los que se les va la pinza. Gracias, compañera. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy nos acompaña Susana Bejarano desde La Paz. Compañera, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Hola Pablo, qué gusto estar con ustedes. Lo primero que quería preguntarte es cómo viviste todo esto ayer, porque no debe ser fácil, además con un golpe reciente en la memoria como el de 2019, que se cobró muchas víctimas, vivir en tu patria un golpe de Estado. ¿Cómo fue? Pues precisamente muchísima zozobra, Pablo. Hace poco en la memoria corta está el golpe del 19, nuevamente esa escena de militares en la calle, de tanquetas, del irrespeto absoluto a la democracia. Por supuesto que ha generado una sensación de crisis profunda, ¿no? La gente ayer estaba completamente movilizada, haciendo colas a la gasolina, recogiendo a los chicos del colegio. Es decir, era un caos en todas las ciudades del país, a propósito de lo que estaba sucediendo por la memoria corta, ¿no? Paula. Hola Susana, muchas gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, ¿el golpe de ayer fracasó porque estaba mal organizado? ¿Fracasó porque se hizo una buena gestión al respecto? ¿Cómo lo has visto tú esto? Y también, por otro lado, ¿cuáles crees que fueron las motivaciones de Zúñiga para atreverse a hacerlo? Bueno, a ver, evidentemente han perdido experiencia los militares, y eso te lo pongo como una cuestión positiva. Luego de haber vivido prácticamente 40 años en un proceso democrático sin alteraciones salvo el 19, no teníamos esta escena de tanques en las calles, ¿no? Entonces, pienso que también hay una cuestión básica: los militares han perdido práctica. Lo segundo que te diría es que hay motivaciones personales de Zúñiga, ¿no? Si uno revisa cuáles eran las declaraciones, él ha sido destituido 2 días antes o un día antes, y la respuesta a esta destitución es ir a la plaza con tanquetas esperando que se sumen mayor cantidad de militares. Yo creo que en una esperanza de lo que había sucedido en el 2019. Creo que también
hay que hablar que claramente Zúñiga no tenía unas razones claras, no tenía una retórica estructurada al momento que se presenta en la Plaza Murillo, habla cosas inconexas, desde vamos a recuperar la democracia a través de un tanque, ya es hora de que estos se vayan, ¿no es cierto? Refiriéndose, por supuesto, a los gobiernos masistas, otra vez estos gritos que ya son consabidos, ¿no? Los gritos de la libertad, la famosa libertad, ¿no es cierto? Entonces, pero eran retóricas o frases, digamos, absolutamente inconexas las que tenía Zúñiga el día de ayer, y yo creo que fue eso también, escucharlo en sus declaraciones, que de alguna manera va disuadiendo, ¿no? Esta crecida que podía haber sucedido de otros comandos, sea departamentales o de las otras fuerzas, que se sumen a esta intentona de Zúñiga. Buenas tardes, Susana. Muchísimas gracias por estar hoy en La Base en una fecha como hoy, ¿no? Después de todo lo sucedido. En este programa siempre analizamos cómo el poder mediático es un actor crucial, ineludible en el éxito de los golpes de Estado en cualquier país. En este caso, te quería preguntar, bueno, ¿qué análisis harías sobre el papel de los grandes medios de comunicación bolivianos en este fallido golpe y en los, digamos, etapas posteriores, en el discurso que están haciendo después del fracaso del golpe? Uh-huh. A ver, yo creo que lo dividiría en dos, ¿no? Los grandes medios de comunicación versus, digamos, o por otro lado, mejor dicho, las plataformas digitales y toda esta cuestión que no necesariamente son los grandes medios de comunicación. Creo que el comportamiento, como tú lo has analizado hace un momento, de los medios de comunicación ha sido mesurado. Creo que fue tal la sorpresa que nos dio Zúñiga a todos, ¿no es cierto?, que también tomó por sorpresa a los grandes medios de comunicación, que lo que han hecho ha sido una cobertura prácticamente de lo que estaba pasando sin mucho análisis, sin mucho procesamiento de las noticias. El procesamiento de las noticias lo hemos visto anoche y hoy día. La mayoría de los medios no se suman a la retórica del autogolpe, pero sí creo que existen varias tesis, ¿no?, puestas en los grandes medios que tienen que ver, la primera, con el autogolpe, a la que no se suman masivamente, la segunda, que tiene que ver con la debilidad del gobierno de Arce y esta incapacidad de nombrar rápidamente autoridades, porque creo que este lapso entre la destitución de Zúñiga y el nombramiento del nuevo mando militar le dio la posibilidad a Zúñiga precisamente de organizarse. Entonces, habían muchos análisis y circulaba mucho en los medios de comunicación tradicionales que esto sería más bien, digamos, otra muestra de la debilidad del gobierno de Arce frente a su capacidad o no de tomar decisiones rápidamente. Yo creo que lo tercero también está en este blanqueamiento que existe por parte de los grandes medios, pero también de las plataformas, de discursos que tienen que ver con conservadores, extremos, ¿no?, que tienen que ver con retóricas de ultraderecha, que socavan permanentemente la institucionalidad. Creo que si nos vamos a basar en cómo los medios de comunicación han cubierto esto, primero, creo que haber una cobertura general, normal de los hechos. Lo segundo, creo que se han apegado a ciertas tesis, unas más que otras. Creo que los medios en general tradicionales de izquierda y de derecha han sido conservadores al momento de hablar de un autogolpe, pero creo que ninguno de ellos ha sido conservador en señalar o poner sobre la mesa el hecho de que existe una muestra de debilidad y que esto, lo que ha sucedido, definitivamente le ha devuelto de alguna manera legitimidad al gobierno de Arce, una legitimidad que bien le hacía falta. Yo creo que si miramos las encuestas de la CELAC, a las que hacía mención Ina y toda esta cuestión, vamos a ver que Arce está en sus mínimos históricos, ¿no es cierto? Entonces, de pronto lo que ha sucedido ayer también refuerza, digamos, el gobierno de Arce en estos términos. Ahora, en lo que ha pasado, digamos, en plataformas digitales y qué sé yo, y que tienen, digamos, muchos visitantes y adherentes y lectores en Bolivia, creo que ahí cada quien tiene su retórica, ¿no? Y esto tiene que ver con la polarización en la que está sumida el país, una polarización que además está ligada a la crisis del sistema político. Ina.
Susana, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, un placer. Estábamos justamente comentando todo el tema del internismo boliviano, ¿no? La confrontación entre el sector arcista y el sector evista. Te quería preguntar si queda alguna posibilidad, aunque sea remota, de que puedan llegar a un consenso, presentarse a esas elecciones pues en una coalición, y si no, ¿cuál es el riesgo, ¿no?, de cara a 2025? ¿Qué puede pasar si se van por separado? Mira, es una muy buena pregunta, Ina, porque al primer momento, cuando nosotros veíamos las escenas estas de Zúñiga entrando a la plaza y los militares, ¿no? Toda esta escena terrorífica que ustedes han pasado, uno entendía que esto podía aleccionar al MAS, ¿no?, y mostrarles la fotografía de lo que puede venir si es que no tienes un movimiento popular, un partido político que represente al movimiento popular sólido y que sea capaz de enfrentar, digamos, en las elecciones del 25 a toda la derecha, que encontrará los mecanismos de darle batalla a, por supuesto, al mundo popular, ¿no? Entonces, era lo primero, ¿no? Es decir, esta foto les va a servir, ¿no? Sin embargo, más adelante, y eso lo hemos visto en la presentación de los medios y toda esa cuestión, cada uno de los bandos en la interna masista ha agarrado una tesis, ¿no? Una tesis que es la tesis verdadera, ¿no? Yo creo que en este momento, digamos, lo que masivamente deberíamos pedir todos es una investigación de lo que ha sucedido ayer, una investigación profunda de los hechos, pero sin embargo ya están puestas, ¿no? Por ejemplo, las teorías del autogolpe, y muchos de los seguidores del evismo, ¿no es cierto?, se sujetan a esa teoría sin ninguna posibilidad de que exista otra situación de lo que ha sucedido ayer, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es un gesto y una muestra de que no existe disponibilidad en las partes, incluso con intento de golpe de Estado encima, de encontrar un camino de solución. Es decir, de pronto teóricamente se sientan y dicen, bueno, sí, deberíamos encontrar un camino de solución. En la práctica eso no está sucediendo. Con lo que ha sucedido ayer, creo que es una prueba más que abona a que el camino es cada vez más complicado. Y yo ahí coincido con Álvaro García Linera en el sentido de que una izquierda fracturada es una izquierda con mucho menores posibilidades, yo te diría que casi ninguna, de alcanzar a la presidencia, ¿no? El escenario posible es, ustedes lo han señalado, Evo Morales está inhabilitado, él va a pelear hasta las últimas consecuencias su candidatura. Por otro lado, el arcismo intenta que el presidente Luis Arce sea candidato, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que en este momento hay una crisis económica que no le acompaña y no le acompaña a su perfil político, y entonces ahí hay una gran cantidad, digamos, del masismo y el filomasismo que entienden que se debería encontrar un punto medio, y ese punto medio por ahí podría ser Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Senadores. Sin embargo, señalar a Andrónico Rodríguez como un posible candidato y además, si uno mira las encuestas, el único que permanentemente ha ido en una fila de ascenso, eso significa que las partes, ¿no? Las partes en conflicto, el evismo y el arcismo, entiendan inmediatamente a quien promueve a Andrónico Rodríguez como un traidor. Entonces, por el momento, Ina, yo veo que el diálogo está estancado. Por el momento no hay el MAS no tiene una salida política. Por el momento lo que vemos en el escenario es que a las elecciones van a llegar dos MASes. Bejarano, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. A ustedes por la invitación, Pablo. Gracias. Gracias a ti. Llegamos al final, vamos a terminar con un tema que es una referencia sentimental para muchos de nosotros. Lo conocimos como una canción de Paco Ibáñez, que en realidad era un poema de Nicolás Guillén, al que Paco Ibáñez le puso música y le puso voz. Soldadito boliviano. Hasta mañana con La Base Comanche.